Vale, pues nada, buenas tardes y gracias a todas y todos por acompañarnos esta tarde en Valladolid, ¿no? Bueno, yo estoy muy contento de estar aquí porque me gusta mucho esta sala donde Ediciones Vitruvio ha hecho muchas cosas y todas muy especiales y desde hace ya muchos años, ¿no? Cosas del Azar llevaba tiempo sin venir y me ha gustado hacerlo esta tarde y además he podido darme un paseo antes y disfrutar de esta ciudad que me gusta mucho desde siempre, ¿no? Bueno, el libro de hoy es un libro muy especial, un libro distinto, ¿no? A mi padre me gustaba mucho todo el tema paranormal, mucho. Es una cosa que en mi casa era importante y yo lo viví de niño, ¿no? Unos años que, ahora también, pero unos años que me interesó mucho. Hasta tal punto que cuando empecé pues a finales del siglo pasado, que decir esto queda como muy... Pero es verdad, allá por el año 96, 97 decidí escribir un libro que, jope, lo tengo metido en el alma, ¿no? Y es un libro sobre mujeres que se dedicaban a la videncia en aquel momento. El libro me absorbió de lleno y estuve 8 o 9 meses escribiéndolo y la verdad es que me lo pasé muy bien. Lo que hice fue hacer una entrevista a las mujeres que pude localizar que se dedicaban a temas similares y luego hacer un texto sobre su vida. Y luego llamé a mi hermano, que en ese momento era muy aficionado a la fotografía, y les hizo a todas ellas unas fotos, ¿no? El libro, las experiencias que las mujeres me contaron, todas eran deslumbrantes, todas. A mí el libro me encantó. Y no lo publiqué porque lo iba a publicar, estas cosas que son errores, El País Aguilar, que tenía entonces una editorial muy potente, y no lo publicó. Y entonces lo iba a sacar otra especializada en estas cosas y tampoco. Y entonces como que me frustré y decidí no publicarlo. Es uno de los errores más grandes que he cometido en mi vida, porque además encima una amiga mía que entonces era correctora de pruebas de Santillana, se lo di para que me lo corrigiera y ella me dijo que le había cambiado la vida, ¿no? Y es verdad, luego se apuntó, o sea, que le ayudó, se apuntó a cosas de Reiki y en fin, o sea, que era un libro, pero cogí todo lo que aprendí de ese libro, que fue mucho, y escribí una novela entera basándome en algunas de las experiencias que había escuchado, ¿no? Pero sobre todo lo que más me gustó es la actitud vital de aquellas mujeres, ¿no? Que me pareció maravillosa. Hay una película que todos hemos visto alguna vez que a mí no me gusta demasiado, pero a mi mujer, por ejemplo, le encanta, ¿no? Estas cosas que vio de adolescente y esas películas que son iconos para uno. Y en un momento de la película, no voy a decir la película cuál es, porque es una película comercialona, cursilona y da igual. Pero sí hay un momento en el que el protagonista le dice a ella... ¿pero qué quieres? O algo así. Y ella le dice, lo que yo quiero es el cuento de hadas. Y él, bueno, pues es una parte de la final de la película. Pues visto como metáfora, a mí me pareció que todas aquellas mujeres realmente lo que querían, asumían y vivían como suyo es el cuento de hadas, ¿no? No deja de ser de hadas la realidad de vivir y sentir y experimentar lo que la autora de hoy ha vivido y experimentado, Nazaret Hermida. Cuando la conocí me di cuenta que era un caso similar y también muy interesante a aquellas mujeres que yo había entrevistado, ¿no? Esa forma de ver la vida sabiendo que existe otra realidad que la usa para vivir en su día cotidiano y para ponerla al servicio de la gente que tiene alrededor. Y a mí eso me gusta mucho y me interesa mucho, ¿no? Pero además Nazaret Hermida lo ha llevado a un punto también más académico, casi estudiantil, ¿no? Y ella, la labor suya de astróloga la ha estudiado con fuerza, ¿no? Y ha sabido hacer todas estas dotes de una forma muy intelectual, ¿no? Y eso le da mucha autenticidad a su trabajo, ¿no? Y lo mismo ha hecho con la novela, con su novela. Esta novela, El eterno retorno de Laura, a mí me gustó mucho cuando la leí porque me parece una novela que lo tiene todo, ¿no? El que la coge con ganas no para hasta el final porque hay unas... presentar una novela a mí me parece complicado porque no hay que tener mucho cuidado con desvelar. Yo como lector
me desagrada mucho que me cuenten cosas. Entonces, sí, porque luego te pones a leer y dices, bueno, pero aquí trata de una chica que recibe y tiene toda clase de sensaciones sensoriales de muchas maneras y tiene que hacer con ellas un viaje que es un viaje vivencial y experimental donde vive una serie de circunstancias a favor o en contra, pero todas muy, muy estimulantes. Es una novela que cuenta perfectamente cómo vive y cómo siente una mujer que por distintas circunstancias tiene esa sensibilidad sensorial y escucha y siente y vive y ve cosas que los demás no. Esto es algo muy, muy particular, que unos se pueden enfrentar de una forma y otros se enfrentan de otra, ¿no? Pero ella lo ha vivido y lo ha sentido desde niña. Y en eso lo ha sabido exponer realmente en la novela. Pero además es una novela entretenida, donde hay todo tipo de viajes y de sensaciones. Y los personajes además tienen mucha personalidad, tienen mucha vida, más allá del propio texto, ¿no? Los lugares están bien descritos, hay lugares de todo tipo. Es uno de esos libros que no solo nos entretienen, sino que además nos enseñan una forma de vida que a mí me parece hoy en día diferente, muy distinta y muy valiente. Creo que también lo fácil a veces es no escuchar o no darle demasiada importancia a esas sensaciones y a esa situación que nos hace ser, en su caso, diferente, ¿no? Pero ella lo escucha, lo siente, lo vive y lo escribe, ¿no? Y eso es estupendo, ¿no? Creo que es una persona especial y eso la hace capaz de escribir libros especiales, ¿no? Y bueno, y además que yo confío que estoy seguro además que no será el primero y que tiene mucho que decir en la literatura, ¿no? No solo en la narrativa, sino también en la poesía, que leí hace poco o hace unos meses escuché unos poemas que me interesaron mucho, ¿no? Pero El retorno de Laura es un libro ante todo distinto. Yo he leído muy pocas, porque fijaos, estas mujeres de las que os he hablado antes eran muy poco afines a la literatura. Ahora, lo estuve pensando antes cuando yo venía en el tren y ninguna de ellas escribía ni llevaba y eso, pues bueno, quizá a ella la hace todavía más interesante, ¿no? Pero yo recuerdo aquel libro, yo lo recuerdo con auténtica deleite, ¿no? Para mí, ¿no? Y yo creo que ella también seguramente si hubiera formado parte de ese libro, pues tendría también experiencias y situaciones muy interesantes que contar, porque no se llega a una serie de vivencias como las que se van a leer en la novela o las que ella nos puede contar ahora, si no es un caso especial, ¿no? Así que yo, bueno, estoy muy contento de haber publicado este libro y de este retorno eterno de Laura, que es un personaje muy interesante, ¿no? Así que ahora le vamos a pedir a Nazaret que nos cuente alguna cosa más de la novela y bueno, y alguna cosa más de este proceso vivencial que a mí me parece muy, muy interesante. Así que, Nazaret, para ti. Gracias. Bueno, gracias por estar aquí a todos también. Bueno, es una obra que la verdad me llevó bastantes años terminar. En un primer momento la novela pretendía ser una cosa y derivó en otra. Esto también es algo que bueno, le da cierta magia, ¿no? Cierta vida a la novela. Pero bueno, sobre todo de lo que trata la novela o lo que he querido un poco transmitir es, como decía Pablo, pues ese otro mundo que digamos pues es bastante diferente, ¿no? A lo que comúnmente vivimos en el día a día, y como ese contraste entre una realidad paralela, que es el mundo en el que Laura vive, ¿no? Que es como un mundo en el que ella habla con ángeles y recibe pues visiones y también recibe mensajes, ¿no? Como de otro lado, en los que pues ella va como experimentando ciertas vivencias y ahí hay como un choque, ¿no? Como un choque entre esta realidad y esos mensajes que recibe, que le hacen pues reflexionar. En este sentido, le llamé El eterno retorno de Laura porque también vi una profunda conexión. Bueno, yo estudié, no terminé la carrera del todo, pero estudié filosofía
y vi una conexión con Nietzsche en este sentido. Me pareció bastante increíble porque, bueno, sí que quiero contaros que detrás de esta novela hay una investigación muy profunda de más de 15 años la investigación pues, en relación a experiencias paranormales, sobre todo estados alterados de conciencia relacionados pues, con la mediumnidad. Y bueno, yo siempre me he dedicado más a la astrología, aunque soy una eterna estudiante, he estudiado pues eso, el ámbito de la filosofía, el derecho, pero en este sentido, perdón que esto no me di cuenta de ponerlo en silencio. En este sentido, hubo un momento, precisamente aquí en Valladolid, en el que a los 19 años pues, tuve una experiencia paranormal en la que pues, vi la luz, ¿no? Esto que muchas personas hablan, ¿no? De experiencias cercanas a la muerte, en las que se accede pues, a ese otro lado. Y entonces, pues, cuando vi esa luz, digamos, como se suele decir, es como que quise saber qué había detrás, ¿no? Y me dediqué pues, a investigar todo ello, a investigar ese mundo, que, bueno, pues el mundo del registro acásico, de los ángeles, la mediumnidad, los guías espirituales, bueno, un poco ese ámbito, que para mí estaba conectado con la astrología, pero era algo muy etéreo y que era difícil de aterrizar en el mundo. Entonces, me lo planteé como algo de estudio o de investigación. Entonces, digamos que en este libro también hay como un deseo de transmitir otra realidad, otra forma de ver la vida y otros mundos, ¿no? En los que para mí hay algo muy auténtico, porque esas experiencias de contacto extraterrestre, podríamos decir, o con otros estados alterados de conciencia, más allá de lo que solemos ver, pues me parecía importante transmitirlo de alguna manera. Como era muy difícil transmitirlo de una forma técnica o de una forma que pudiese sonar científicamente creíble o para otras personas, ¿no? Porque para mí sí que lo era, pues decidí hacerlo de esta forma, ¿no? A través de una novela. Es cierto que cuando yo quise escribir la novela, porque bueno, es algo que yo siempre he tenido ahí desde pequeña, quería escribir, además es curioso que yo de pequeña siempre decía, yo quiero, bueno, quería escribir sobre cosas de guerra, y es curioso que tuve como una intuición en el 2018, bueno, fue entre el 2017 que quería escribir la novela y el 2018, de que iba a haber pues una guerra en Kiev concretamente. Es cierto que ya había, bueno, ya había en la frontera ya había ciertas tensiones, pero tuve como la premonición de que allí iba a suceder algo, ¿no? Entonces, un poco la idea inicial era escribir sobre eso, sobre la guerra, sobre cómo en la historia se repiten ciertas cosas, ¿no? Y ahondar en eso. Pero finalmente también, en paralelo, como llevaba esta investigación de tantos años, pues se me ocurrió un poco mezclar ambas cosas. Por eso, digamos que a lo largo de la novela vais a encontrar, o podréis encontrar, aquellos que la leáis, una historia que podríamos decir como de ciencia ficción de un personaje que vive una vida en la que tiene este contacto con ángeles y a la vez pues, ciertas experiencias que van como conectando, ¿no? Porque es como que esos ángeles, bueno, le van enviando unos mensajes, ¿no? Y eso tiene un sentido en relación con las experiencias que va viviendo, y a la vez quise también introducir esa parte de historia, también filosofía, y conectarlo pues, con ciertas nociones filosóficas y también históricas, pues con esa teoría que terminó volviendo un poco loco a Nietzsche, ¿no? Del eterno retorno, en la que él pues, explica cómo todo en la vida se repite una y otra vez, ¿no? Se trata el tema de la metempsicosis, o sea, de la reencarnación, y un poco ahí está el intríngulis, ¿no? Yo quería transmitir esta idea de la reencarnación, también esta idea de otra forma, ¿no? de conectar con
con la vida, ¿no? De otros mundos más sutiles. Y en este sentido, creo que, a pesar de que es mi primera novela y obviamente es mejorable, yo que soy una persona muy crítica, pues sí que me ha costado mucho terminarla, me llevó bastantes años, pero porque también siento que había como una fuerza que no me dejaba, ¿no? A veces como una resistencia, ¿no? Igualmente creo que hay algo bastante auténtico porque, bueno, esto os lo digo aquí, esos mensajes que están ahí, esos mensajes de los ángeles no son mensajes solo individuales para la protagonista, sino que hay como una conexión con el inconsciente colectivo, es decir, hay una conexión con mensajes de esa eternidad, ¿no? Que son como inherentes a todos. Es decir, creo que el lector, según lo va leyendo, puede tener ciertas conexiones o ciertas experiencias como cercanas a esa conexión con esos ángeles o esos mensajes que son como para toda la humanidad o para todas las personas. No es algo, digamos, ahí centrado en un ego individual, ¿no? Sí que hay mucho diálogo de la protagonista, pero bueno, hay una parte que es como muy auténtica, muy real, ya os digo, basada en una investigación muy profunda de unos 15 años de estos contactos pues con esas otras realidades que están ahí en esta historia. Y bueno, eso un poco es un resumen, no quiero hacer mucho spoiler tampoco. No, pero sí. Yo me quedo con... a mí me gustaría que esa experiencia paranormal tan jovencita la contaras. ¿Que contara cómo fue? Sí. Sí. A ver... 19 años, has dicho. Sí, tenía 19 años, sí. Bueno, yo siempre ya desde pequeña, a los 15, 16, me compré ya pues lo típico de las cartas del tarot. Bueno, el primero que me compré fueron unas cartas, precisamente... que se llamaba El mensaje de los ángeles. El mensaje de los ángeles. Y ya, bueno, mi familia pensaron que me había vuelto loca, ya mi padre y mi madre hablaban entre sí de, bueno, que igual hay que internarla, que duerme con las cartas de los ángeles. Y es como que yo vi aquello y sentí que, no sé, que había algo especial en aquello, no sé explicarlo. Y bueno, pues luego empecé a leer bastantes libros. De hecho, bueno, mis amistades de la adolescencia lo saben, que yo siempre estaba con esas cosas esotéricas, que si numerología, que si el tarot, que si los ángeles, que si... Pero como una ficción, no era algo que yo pensase que eso pudiese ser algo, ni una profesión, ni algo real. Era como una ficción, ¿no? Entonces, cuando vine a vivir a Valladolid, bueno, pues es que fue una cosa un poco... Yo un día descubrí que había algo que se llamaba los registros acásicos, ¿no? Que es como esa cosa parecida a la mediumnidad, pero tampoco sabía muy bien lo que era. Empecé a ver como por internet, a ver de qué se trataba aquello, y yo sí que soy como muy obsesiva, ¿no? Cuando me meto en algo quiero investigar hasta el fondo. Y tuve como un despertar espiritual, una conexión en aquel momento espiritual más profunda. Empecé a conocer a personas aquí en Valladolid que se dedicaban al esoterismo y yo vi que me podía dedicar a eso. Y entonces surgió esa conexión, me conectaron con una persona que era medium, digamos, y yo es como que llevaba unas preguntas preparadas, que también fue un poco raro, porque tampoco sé muy bien de dónde surgieron aquellas preguntas. Sé que fue un día muy especial porque me acuerdo que sonó antes la radio, el Knocking on Heaven's Door de Guns N' Roses, y yo fui a aquel lugar y cuando me senté en la silla, pues estaba a esta distancia, empecé a ver la luz, como que se disipaba todo, solo veía la luz. Bueno, de hecho me ha vuelto a pasar muchas veces. Luego esto se hace a través de la meditación, o sea, es como que tú elevas tu estado de vibración. Elevas tu estado de vibración hacia un punto en el que, bueno, pues eso de todo es luz, ¿no? Digamos que detrás de la materia hay una realidad etérica, ¿no? Y
esto pasa pues cuando haces una meditación muy profunda o yoga durante tiempo, o sea, no es una cosa instantánea, ¿no? Y luego haces a través de una oración. Bueno, el caso es que yo vi es como que desaparecía la realidad, como si desapareciera, o sea, como una nube de luz, pues como una niebla, no sé explicarlo. Es paulatino, vas viendo cómo se disipa la realidad. Y yo solo veía sus ojos. Entonces le empecé a hacer preguntas. Quiero saber de dónde viene mi alma, quiero saber de dónde viene mi alma, qué hago aquí en este plano, cuál es mi misión. Bueno, cosas que yo tampoco sabía ni por qué las preguntaba, porque dices tú, ¿cómo alguien a esa edad puede preguntar eso? Y entonces, pues, empecé a recibir respuestas. Bueno, ella me canalizaba, pero también yo tenía visiones a veces, porque claro, es como que la vibración de ella era muy alta, entonces eso también hace que en ese momento entres como en ese estado alterado de conciencia. Y, y entonces, pues claro, me di cuenta de que ahí había algo verdadero porque yo no conocía de nada a esa persona y empezó a decirme cosas pues muy íntimas de mi familia, que nadie sabía, y yo pues empecé a llorar, era una especie de... sentía mucho amor, una conexión muy profunda y bueno, y cosas de vidas anteriores, de vidas pasadas y de esta vida que era imposible que nadie, que ella supiese. Entonces ahí fue cuando empecé a investigar en eso. Empecé a investigar profundamente y un poco pues para ver qué era todo aquello. No sé si te... Ya. ¿Y eso pasó aquí en Valladolid? Sí. Sí, sí, sí. ¿Y ella se daba cuenta que tú estabas, o no? La persona, o sea, la persona que fuiste a ver se estaba dando cuenta de que tú estabas viviendo ese proceso. Sí, bueno, yo luego es que hice varios cursos con ella y de hecho uno de los cursos pues yo me fui allí en Campo Grande, me fui a tomar algo y ella dijo, yo es que sentía como que flotaba, además. Es que era una sensación como que estaba flotando y de repente estaba allí en Campo Grande y vi pasar un caballo con un carruaje, como si estuviese en otro mundo. Y entonces cuando volví a su casa me dijo, me han dicho mis guías que, que intentes aterrizarte en la Tierra porque es como que estás muy conectada ya desde niña, me dijo, que conectas automáticamente con esa energía y es muy fácil bueno, que necesitas aterrizar. O sea, que ella sí que es consciente, sí. ¿Y ahora qué estás escribiendo? ¿Qué estás pensando hacer? A ver, pues mira, ahora estoy escribiendo... Es que esto es un libro también, ¿vale? En el que también hay una parte de oscuridad, de luz y de oscuridad, una colisión, es como una colisión de fuerzas de luz y oscuridad que pretendo plasmar porque es como yo lo viví, ¿no? Pero ahora lo que estoy escribiendo es como otra cosa más luminosa, porque también creo que a nivel astrológico estamos cerrando un ciclo de 1500 años, pues que es bastante oscuro, que también creo que era necesario para la humanidad, en algún sentido, que teníamos que vivirlo por algo, ¿no? O para algo. Pero digamos que la idea que tengo ahora es continuar un poco con esta parte esotérica, porque me gusta esa reflexión, también la filosofía, que yo nunca dejo de estudiar y de investigar, y también hay una parte filosófica fuerte, mientras que en este me centré más en Nietzsche, ahora me estoy centrando más en Kant y también en cuestiones sociales. Luego también hay como cierta crítica, ¿no? Social, podríamos decir, pero en esta próxima novela digamos que hay una parte de crítica más ácida, humor, pero también más luz y espiritualidad, ¿no? Pero más consciente. ¿Llevas mucho? Bueno, 40 páginas o así. Bueno, bueno.
Bueno, pues... No sé si he sido un poco abstracta o así... no sé, sí. ¿Sí? A ver, es una historia... Yo creo que hay un punto bastante especial en el Pero sentido está muy de que... tierna. Yo lo recuerdo, o sea, cuando la leí me parece una historia también muy tierna, ¿no? Muy, muy dulce en muchos casos, ¿no? Sí. Luego gira, ¿no? Pero... Sí. El personaje Laura es un personaje distinto y muy, muy interesante. Además, sorpresivo, no sabes por dónde va a ir. Bueno, seguramente ella también es igual. Yo lo único miedo que tenía es que no sé si el lector qué percibirá de Laura o cómo lo percibirá el tema de los ángeles, de que sea una mujer que hable con ángeles, porque suena como un poco raro, ¿no? Un poco distópico, pero... Bueno, es que la figura del ángel es una figura, primero, eternamente literaria, ¿no? O sea, el ángel es una figura... Yo creo que el ángel, tanto en esta novela como en la realidad, no deja de ser una metáfora de algo inalcanzable o no, ¿no? Es como un ente y el ángel y la literatura y el ángel, ¿no? Desde Rilke, yo qué sé, pasando por Los Ángeles de Alberti o ángeles más mundanos. ¿Tú has leído a Rafael Pérez Estrada? No. Un señor de Málaga, muy amigo mío. No, Un señor, abogado, muy buen escritor, obsesionado toda la vida con Los Ángeles. Con Los Ángeles, ¿no? Pero, Como es yo. pero es que de niño, o sea, de niño, él era hijo de una pintora muy importante, Maripepa Palomero, que además era contemporánea a Picasso y amiga de Picasso y una señora estupenda, ¿no? Y un día lo vio a Rafael jugando con una jaula antigua de esas que tenían en las casas. Esta era una señora como muy en Málaga, muy, en fin, como muy protocolaria y le gustaba muy pomposa en ciertas cosas, ¿no? Y tenía la casa llena y tenía una jaula de esas antiguas y estaba jugando el niño con la jaula, ¿no? Y le preguntó, ¿qué estás haciendo con la jaula, ¿no? Y Rafael Pérez Estrada le dijo, es que estoy buscando la manera de meter aquí dentro a mi ángel de la guarda. O sea, imaginaos, ¿no? Y él se dedicó a hacer aforismos. Aquí hoy hay un autor que también hace muy bien los aforismos y la gran parte de sus aforismos giran en torno a los ángeles. O sea, estuvo toda la vida dándole vueltas. Llegó a ser un problema para él porque luego los amigos, porque publicó varios libros sobre ángeles, los amigos le mandaban, cada vez que un amigo veía un ángel en una foto, no sé qué, pum, recortaba y se lo mandaba, ¿no? O sea, los ángeles obsesionan, pero esa metáfora de lo que está ahí y no vemos de forma positiva. Pero también el ángel tiene una parte muy, muy amarga, claro, ¿no? Los ángeles de Alberti en muchos casos son ángeles peligrosos, ¿no? Y ese es el ángel, y el tema también aquello del sexo de los ángeles y demás, son elementos muy literarios. Sí. Yo quería preguntarte, hablado de ello, bueno, me he metido en preguntas, a lo mejor todavía no estoy. Sí. Lo único que me ha dicho que hay que repetirlas para que oigan ahí las preguntas. Sí. ¿Cuánto de experiencia personal, ya se habla un poco de ello, y cuánto de novela está en Laura, digamos? Sí. No lo cuantifiques con cantidades, sino pues un poco así a grandes rasgos, ¿no? Bueno, la verdad que hay un punto muy fuerte de investigación real, que yo lo he intentado novelar porque no veía otra manera de transmitirlo. Entonces yo lo que puedo decir, que aunque no lo parezca, es que aquí detrás de esto hay una investigación muy profunda y auténtica, genuina. O sea, hay ciertas frases que yo creo de Los Ángeles que cuando el lector las lea, yo creo que va a sentir algún escalofrío, ¿no? De la autenticidad que puede haber ahí, porque hay algo verdadero para mí. Tratado de una manera científica, no tratado de una manera volada ni nada de esto, sino de manera científica. Entonces, experiencia personal, hay mucho, la verdad. Yo diría que prácticamente 90%, por cuantificarlo, en el sentido de que nunca me ha gustado cuando he visto películas o cuando he visto libros esa parte de que el autor o el director meta elementos subjetivos dentro de una historia. Pero me di cuenta, cuando escribí la novela, que era imposible no hacerlo así. Y que realmente lo profundo y el mensaje que podía transmitir estaba ahí.
Entonces, al final hay mucho de experiencia personal. Lo que pasa es que he intentado modificar, porque la propia realidad te lleva a modificar muchas cosas, ¿no? Es imposible a veces plasmar ciertas experiencias de otra manera, pero hay mucha experiencia personal. Pero Laura no es Nazaret. Bueno. Y viceversa. A ver, Eso es Madame Bovary, ¿no? hay un 90% de Nazaret en Laura. Madame Bovary se muere. O un 89%, porque ha habido cosas que no he podido... Yo no quería hacerlo así, pero es como que el libro me fue llevando ahí, no sé explicarlo. La idea era otra, la idea era ir a Kiev en el 2018, hacer una historia sobre una posible futura guerra. Esto iba a ser un libro más premonitorio que otra cosa, ¿no? Pero claro, es que tampoco quiero contarte, pero claro, ahí está. Entonces al final ha sido eso, pero también ha sido algo más grande, que es eso. Pero he tenido que modificar muchas cosas porque lo único que puedo decir es que la realidad siempre supera la ficción y que estoy bastante contenta de cómo ha quedado en relación a los mensajes que quería transmitir. Pero obviamente no es una cosa autobiográfica 100%, pero sí que hay muchos elementos. Bueno, más preguntas si alguien quiere. Un poco Sí. Pasamos de la temática. ¿Cómo has logrado estructurar estos materiales para que tengan unas estructuras que llamamos así, pero coño, que la novela cabe todo, podemos llamar novela esto? ¿De qué te ha servido? ¿Cuáles los...? Ya. A nivel estructural. Yo es que lo veo difícil. Siento curiosidad de cómo has tratado esos materiales para darle una cierta unidad dentro de la diversidad. Ha sido muy difícil, es que ya te digo, la idea surgió en el 2017, imagínate, la hemos publicado este año, pues son 8 años, no, 7 Bueno, años. sí. Bueno, 2018. Me he tenido que, es que va con la anterior pregunta, me he tenido que ceñir mucho a la realidad al final, es como que he tenido que aterrizarlo, porque la idea estaba ahí y era una cosa que estaba ahí, pero para poder aterrizarlo he tenido que irme mucho pues, a elementos autobiográficos, a esas investigaciones que para mí son científicas que hice durante 15 años sobre el mundo etérico angelical, a elementos históricos de la, bueno, que no sé si de Segunda Guerra Mundial, bueno, hay varias cosas, a Nietzsche, a las teorías del eterno retorno, o sea, he ido mucho a traerlo a la realidad, a mis recuerdos, hasta bueno, cosas de la infancia, o sea, es como que he tenido que hacerlo así, de esa manera, ¿no? Para poder aterrizarlo, porque era muy difícil y sí que es bastante difícil. Es como que al principio parece que escribir una novela es muy fácil, pero luego hilar todo lo que quieres hilar lleva su tiempo. La clave ha sido esa, irme mucho a la realidad. ¿Vas alternando ambos mundos o cómo es el mecanismo que has valido? ¿Te refieres al tema del mundo de Los Ángeles? Sí. No te entiendo la pregunta muy bien. A ver. ¿Cómo has hablado de la realidad, ficción, Sí. no como ficción, la de Los Ángeles, etcétera? Entonces, al posible lector, ¿cómo le has presentado eso? ¿Qué dinámica has utilizado para organizarlo? Bueno, la dinámica es... La primera persona. Claro, es en primera persona. Y bueno, es que la dinámica es una historia, como digo, que
Claro, es un personaje muy atípico porque es una mujer que habla con ángeles, entiendo que no es algo muy normal o entendido como normal, pero bueno, me he ido a esa cuestión, como decía antes, de mi realidad, ¿no? De tratar de contar elementos reales, cambiando muchas cosas. He cambiado muchas cosas. A veces, bueno, pues eso a nivel personal es como que te desnudas un poco y a la vez tampoco lo haces del todo, pero sí quería que lo que es la carga de esotérica fuera real. Y para eso es que me he ido simplemente a contar una historia de una mujer y bueno, es que ahí también es como ella tiene esas memorias de otras vidas pasadas y sobre todo ahí está la parte interesante, ¿no? Que es muy parecido a la conclusión filosófica y reflexiva a la que hizo Nietzsche. Entonces, por eso también le puse ese nombre. Mira, si queréis, ya para acabar... Ese es el mejor capítulo de todos para mí. Vale, no digas eso. Voy a leer un párrafo, solo un párrafo. Lo he cogido al azar, ella dice que es el mejor, pero yo lo he cogido al azar. Pero bueno, dice, aquel día la luz se filtró de un modo único y singular en sus visiones matutinas. El resplandor templado de la mañana, junto al polen que flotaba en la atmósfera, se confundía traslúcido en la ventana con lo que ella ya reconocía como el campo del éter. La luz del mundo visible parecía ser la misma, que la transportaba a otra dimensión. En ese instante, el ángel comenzó a hablarle mientras una visión la conducía a un poblado rojizo, donde la calima soplaba con ferocidad, llevando consigo la ardiente arena del desierto del Sáhara. Bueno, pues sí, hay mucha sensibilidad también en la descripción, ¿no? Y mucho cuidado al hacerlo, ¿no? Sí, me gusta mucho la poesía, sí. Entonces hay cierta prosa. Es sí. Muy buena poeta, yo de eso doy fe. Bueno, pues nada más. Si nadie quiere preguntar nada más... Pues si tenéis alguna pregunta más, o no sé si le contesté al final. Nada, pues daros las gracias y bueno, ahora Laura... ahora Nazaret podrá firmar el libro que queráis y bueno, yo creo que es un bonito libro para tener y para regalar también. Y os quiero agradecer también muy sinceramente a la Casa Zorrilla por cedernos este sitio que a mí me gusta mucho. Es precioso. Sí. Y que he venido mucho, vengo de Madrid y puedo decir que no tenemos allí un lugar tan bonito como este, la verdad. Así que nada más, muchas gracias. Gracias.